Señor, gracias te doy esta mañana, este tiempo que tú nos das, en tu misericordia podemos reunirnos un domingo más y te ruego que nos guíes en este momento, nos des, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, para unirnos en una misma fe, unirnos, Señor, en un mismo conocimiento. Y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me pueden hacer llegar sus preguntas y vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas como les mencioné. Así que voy a tener que esperar a que me hagan llegar alguna pregunta y si no hay ninguna pregunta, puedo. Dame pues. Ok, no entiendo nada. Ok. Dice, en el Evangelio de Lucas se describe el nacimiento de Jesús y que María estaba desposada con José. ¿Esto significa que estaban casados? ¿Qué significa este tema de estar desposada? En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento y dentro de lo que era la nación judía, no existía lo que en nuestras épocas existe acerca de tener citas informales con una persona y entrar en una etapa de enamoramiento con una persona, pero sin el propósito de casarse, ¿sí? En aquellas épocas no había tal concepto. Si un hombre se acercaba a una mujer, literalmente era con la intención de casarse. Y el estar desposada con alguien significaba de que esa persona ya estaba en esa relación con ese hombre con el propósito de llegar al matrimonio. Y era algo tan importante para los judíos que incluso dentro de algunos contextos, en el tiempo de estar desposado o noviando, como le llamaríamos nosotros, se firmaba un contrato. Y si resulta de que a medio camino ya no te querías casar con la persona, era todo un problema en cierta manera y se tenía que hacer podríamos llamarle como una especie de trámite, ¿sí? Porque había que hablar con las familias y hablar bien por qué es que se estaba dando la ruptura de la relación. Nosotros vemos esto con José y María claramente porque José, cuando se entera de que María está embarazada, la Biblia nos dice que porque la amaba, decidió abandonarla en secreto y eso era bastante complicado de hacer. ¿Por qué? Porque todo el mundo se iba a enterar de alguna u otra manera que la relación se rompió y él pero quería cuidar la reputación de María. Y la Biblia nos dice de que estaban desposados y eso era la forma de expresar de que ellos estaban en una relación con propósito de casarse. Entonces es eso lo que estaba sucediendo. No significaba específicamente que estaban casados, pero sí la etapa del noviazgo que normalmente duraba dentro de los judíos un año, se lo veía tan importante que era como tener un contrato, ¿sí? De que nos vamos a casar, por eso es que estamos teniendo esta relación, por eso es que estamos haciendo todos estos preparativos, y es eso lo que se consideraba el estar desposado, ¿sí? Otra pregunta. Creo que ya les dieron algunas más. Ok. El hecho de que Cristo no haya respondido a las falsas acusaciones cuando estuvo frente a Caifás, ¿significa que nosotros también debemos permanecer completamente en silencio en una situación así? ¿Qué sustento bíblico hay? Sí, he escuchado esta posición y algunos hermanos me han recomendado hacer eso. Bueno, cuando uno estudia la historia de Jesucristo, cuando está en el juicio con los judíos, la realidad es de que vamos a encontrar a Jesucristo dando ciertas palabras, ¿sí? Y dando ciertas respuestas. Ahora, el Antiguo Testamento sí nos dice de que Él fue como cordero llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Pero eso no significa de que Jesucristo no habló nada, sino lo que significa es de que Jesucristo no hizo nada y no arremetó de ninguna forma en la cual podría eso terminar, lo cual podría terminar en que Él sea liberado de esa condena, porque Él estaba yendo voluntariamente a la cruz y entonces Él sabía que debía ser condenado injustamente para pagar nuestros pecados. Y en cierta manera Jesucristo no respondió, ¿sí?
Pero en otras ocasiones sí respondió Jesucristo, cuando se enfrentó con los judíos y lo acusaron de diferentes cosas, como el tema de que él hacía las obras que hacía por la mano de Belcebú o por Satanás. Cuando lo acusaron hoy día, vamos a ver, de que lo van a acusar de bastardo, de ser un hijo ilícito. Jesucristo, vamos a ver que va a responder en cierta manera a eso. Y yo creo que algunos hermanos y pastores utilizan ese pasaje con buenas intenciones, en el sentido de, sabes, hermanos, si alguien te acusa, no respondas, ¿sí? Deja como Jesucristo, que Dios se haga cargo, y si tú tienes la razón, Él te va a dar la razón en su momento. Creo que tal vez hay mejores pasajes que utilizar que el ejemplo de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Salomón, por ejemplo, va a decir, no respondas al necio en su necedad. Entonces sí, hay momentos en los cuales cuando uno recibe ataques de personas muy necias y ataques muy irracionales, entonces no vale la pena realmente responder. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos de que el apóstol Pablo, cuando fue acusado falsamente, él respondió. La epístola de 2 Corintios casi se trata de eso. El apóstol Pablo respondiendo a las acusaciones que lamentablemente hermanos dentro de la iglesia le habían hecho. Entonces creo que si bien podemos tomar el ejemplo de Jesucristo en el tema de su juicio antes de ir a la cruz y muchas veces decidir no responder, ¿sí? Podemos tomar los proverbios que nos dicen que no respondamos con la misma necedad con la que los necios muchas veces argumentan y atacan. También, pero la Biblia nos muestra de que en ciertas ocasiones es necesario responder como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo respondió a los corintios sus falsas acusaciones porque era necesario que el ministerio apostólico que Dios le había dado a él sea reconocido y la autoridad que Cristo le había dado a él sea reconocida entre los corintios. Y eso era algo que estaba siendo atacado. Entonces, hermanos, como les hago notar, creo que las diferentes circunstancias van a requerir diferentes formas de actuar. A veces será necesario quedarnos en silencio y no responder. A veces quizás sí sea necesario responder a las acusaciones. Y eso es algo que las circunstancias y en la prudencia y sabiduría cristiana vamos a tener que decidir según se requiera. Voy a responder algunas preguntas de los niños de la iglesia también, ¿sí? Dicen, ¿Dios es más grande que todo? Sí, Dios es más grande que todo. Él tiene que ser más grande que todo. Y no solamente es más grande que todo, sino que en la Biblia, o no en la Biblia, en teología se utiliza la palabra trascendencia para referirse a Dios. Y la palabra trascendencia hace referencia de que Dios está por encima de todas las cosas. No hay nada más grande que Él, no hay nada que esté por encima de Él, no hay nada que pueda controlarlo a Él, sino que Él trasciende absolutamente todo. Él trasciende el tiempo, Él está fuera del tiempo, Él trasciende el espacio, Él está fuera del espacio. Es por eso que la Biblia nos puede decir de que Él tiene en sus manos todos los mares o todo el mundo, que la tierra son los estrados de sus pies, porque Él está por encima de todo el espacio, Él trasciende el espacio, Él trasciende la materia, Él no está limitado absolutamente por nada. Es por eso que la Biblia nos dice de que Él es espíritu, y porque Él es espíritu, Él no está limitado a la materia, Él no está limitado al mundo físico como nosotros sí lo estamos. Entonces sí, Dios es más grande que todo. Ahora, eso es muy importante. Específicamente se me viene a la mente un pasaje en el que Jesucristo menciona nuestra salvación. Esto está en Juan capítulo 10 y creo que este es un pasaje bastante llamativo y justo tiene que ver con esto, porque Jesucristo va a decir, yo tengo mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y yo las salvo. Y Jesucristo va a decir, y yo no voy a perder ni una sola de mis ovejas. Y uno de los argumentos que Jesucristo va a presentar es de que mi Padre, que es más grande que todos, Él me las dio a estas ovejas, Él me dio a este pueblo para que yo salve, y no hay nadie más grande que mi Padre, y por eso nadie me las va a poder arrebatar. Entonces, con esto, como les estoy mostrando, el tema de pensar y creer en un Dios que trasciende absolutamente todas las cosas, Jesucristo va a utilizar eso como un argumento para darnos la seguridad de que si estamos en Cristo no hay nada que pueda alejarnos de Él, no hay nada que pueda hacer que perdamos lo que Cristo nos dio. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que todo y que todos.
La única forma de que Dios no cumpla sus planes sería de que hubiera alguien o algo más fuerte, más grande que Dios, pero no existe tal ser o no existe tal cosa. Entonces, eso es muy importante respecto a esa pregunta, ¿sí? Luego, ¿cómo es el cielo? Tenemos algunas referencias acerca de cómo es el cielo. Yo creo sinceramente de que se utilizan algunas ilustraciones o alegorías para representar el cielo, como por ejemplo en el libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar con que se dice del cielo, de la etapa eterna, que ya no hay un mar, ¿sí? Ahora, esto es importante, voy a utilizar eso como un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan cuidado al interpretar muchas cosas en el libro de Apocalipsis, sobre todo. Cuando se habla de que no hay un mar, yo no creo específicamente que el mar sea algo malo, ¿sí? Que el mar sea algo que tenga que ver con la maldad, cosa de que ya no hay mar, por ejemplo, en el cielo, eso es extraño. El punto es de que Juan le estaba escribiendo ahí a personas que conocían y que venían de un trasfondo judío. Y los judíos representaban, sí, las tormentas, representaban al mar, perdón, como un lugar que representa las tormentas, los problemas, el caos. Entonces, cuando Juan le dice a los cristianos, en el cielo ya no va a haber más mar, no se está refiriendo específicamente a que no vaya a haber agua o algo así, sino de que no van a haber más problemas, no van a haber más tormentas, no van a haber más conflictos, más dificultades como los pasamos en nuestra época. Ustedes mismos van a recordar de que Jesucristo, junto con sus discípulos, hay una historia bastante característica de él cuando pasó el mar de Galilea y estuvieron en medio de una tormenta, ¿sí? Ellos conocían, aunque el mar de Galilea en realidad era un lago, pero se lo conocía como un mar, y era muy, muy tormentoso. Y entonces los judíos representaban o conectaban, relacionaban, perdón, el tema del mar con las tormentas, las dificultades, los conflictos. Y la idea del libro de Apocalipsis al decirnos que ya no va a haber mar es eso, de que ya no va a haber más de esos conflictos, ya no va a haber más de esas tormentas. Y creo que lo mismo, hermanos, se puede hacer con el tema de las demás ilustraciones que se utiliza, como calles de oro, como puertas llenas de perlas, ¿sí? Incluso cuando se nos habla de que nosotros vamos a recibir coronas, yo no creo específicamente que vayamos a recibir coronas literales de oro, ¿sí? Sino es una forma de decirnos de que vamos a ser recompensados. Y esa recompensa va a tener cierto peso de autoridad sobre aquellos a los cuales Dios recompense. Entonces creo que hay que tener cuidado con el tema de las alegorías y las ilustraciones que se utilizan en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis respecto al cielo. Pero luego también hay algunas cosas que debo decir del cielo que creo que son muy importantes. Algunas personas han pensado del cielo como un lugar en el cual voy a estar voy a estar echado en una hamaca toda la vida, así, tomando una limonada. O algunos han representado el cielo como un lugar donde vamos a estar todos flotando en las nubes, ¿sí? El cielo no es así, hermanos, y la etapa eterna en el libro de Apocalipsis no va a ser así. Nosotros vamos a trabajar todavía, nosotros vamos a obrar todavía, nosotros vamos a tener un mundo sin pecado, glorificado, en el cual todavía podamos hacer cosas. La Biblia por algún motivo nos presenta el cielo y la etapa eterna, esto es muy importante, como un lugar donde el pueblo de Dios va a gobernar y va a regir, ¿sí? Entonces, yo sinceramente creo que esto es importante porque a veces muchos creemos en el cielo como algo que no nos llama mucho la atención porque simplemente a veces lo vemos como un lugar de descanso. Y no estoy diciendo que no vayamos a descansar, pero no vamos a descansar porque ya no vayamos a trabajar. Sino, escucha bien esto, vamos a descansar porque cuando estemos en esa etapa, el trabajo ya no nos va a cansar como ahora lo hace. Es causa del pecado que con el sudor de nuestra frente tenemos que trabajar todos los días para poder comer. Pero cuando estemos en esa etapa en la cual ya no va a haber más pecado, todavía vamos a seguir trabajando y vamos a seguir sirviendo al Señor y no sé qué se le ocurrirá al Señor darnos, ¿sí? Para poder hacer y qué planes tendrá para esa etapa. Pero va a ser una etapa en la cual todavía se van a hacer cosas, en las cuales todavía se van a generar cosas, en las cuales todavía va a haber responsabilidades, pero sin
todos los efectos del pecado que nosotros pasamos ahora. Un lugar donde ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dificultades, ya no va a haber más llanto, como he mencionado, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más pecado, ya no va a haber ni siquiera la posibilidad de ser tentados. Pero la Biblia nos dice que vamos a resucitar en estos mismos cuerpos. Y estos cuerpos, hermanos, si bien van a ser glorificados, van a ser resucitados para todavía trabajar, para todavía hacer, ¿sí? El trabajo no fue causa del pecado. El trabajo fue parte del paraíso, no sé si te acuerdas, pero en Génesis capítulo 1, 2, antes de que entre el pecado, Dios le dio a Adán y Eva un trabajo. Les dijo que administren esta tierra y produzcan y fructifiquen, ¿sí? Sinceramente no creo por qué se debería quitar eso de la siguiente etapa, la etapa eterna o el cielo. Yo creo que va a ser un lugar en el que igual la Biblia dice que vamos a reinar, vamos a gobernar, vamos a servirle al Señor, vamos a cantar, vamos a estar en comunión con Él sin nada que nos estorbe. Entonces, eso respecto al cielo. Hay otra pregunta que está relacionada con esto. Dice, ¿la segunda muerte es igual al castigo eterno en el infierno o es un vacío eterno? No, es un castigo eterno. La muerte segunda en el libro de Apocalipsis se lo presenta como el momento en el que las personas van a ser echadas al lago de fuego. Y ese es un castigo eterno. Ese no es un vacío. Nosotros no somos nihilistas, no creemos de que simplemente vamos a desaparecer en la eternidad o aquellos que no crean al Señor Jesucristo, sino que eternamente van a ser condenados por sus pecados. Y esto es importante, hermanos, porque los pecados merecen una condenación eterna, porque aquel contra el cual hemos pecado es un ser eterno. Entonces los pecados merecen una condenación eterna y la van a tener. Ahora, lo que nosotros sí entendemos en teología es de que hay algunas etapas respecto a esa condenación. Cuando una persona muere en esta etapa, ¿sí? Y no ha creído en el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice de que inmediatamente va a un lugar de tormento. Un lugar de tormento que a veces se lo representa también con el infierno o el Hades, o a veces incluso se utilizan otras palabras para eso, pero ya es un lugar de tormento. Jesucristo mismo nos expresó eso en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico y Lázaro mueren y el rico inmediatamente está en un lugar de tormento. Pero esa nosotros creemos que es una etapa de transición, porque el libro de Apocalipsis también nos dice de que va a llegar el día en el que Jesucristo va a juzgar absolutamente a todo el mundo, y entonces la bestia, el anticristo, el diablo, sus demonios y todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo van a ser lanzados al lago de fuego. Y esa sí ya es la etapa eterna en la cual esas personas que estaban en un tiempo de tormento antes del juicio, la Biblia dice que van a resucitar, Dios los va a hacer resucitar una vez más y los va a condenar eternamente para que sufran el castigo de sus pecados. Y nosotros creemos eso respecto al infierno o a la segunda muerte. La segunda muerte va a ser una etapa de... Esto suena un poco paradójico, porque lo es, la verdad, no creo que nuestra mente alcance para entender todos los misterios respecto a esto. Pero la segunda muerte es un estado eterno de muerte, en el cual las personas van a ser condenadas y van a sufrir el castigo de sus pecados por toda la eternidad. Y no solamente eso, incluso algunos teólogos han mencionado de que estas personas van a seguir pecando. Y esto es lo terrible, y esto es una parte de lo muy terrible del infierno, ¿sí? Y del lago de fuego, si queremos llamarle, en la etapa eterna. Porque la gente ahí va a poder pecar lo que quiera y va a recibir inmediatamente el castigo por sus pecados. La gracia de Dios que detiene el pecado del hombre ya no va a estar ahí. Lo único que va a estar ahí es su ira y su justicia para condenar el pecado. Condenar el pecado de esas personas, de los pecados que esas personas ya cometieron, como castigar el pecado que van a seguir cometiendo a lo largo de toda la eternidad. Entonces, eso, hermanos, respecto al infierno. ¿Cuántas veces al mes deberíamos ayunar o eso depende de cada uno? Sí, hermanos, el ayuno dentro de nuestro entendimiento sobre el ayuno es algo bastante personal, ¿sí? Bastante personal. Jesucristo dijo, cuando tú ayunes, ¿qué tienes que hacer? Que nadie se entere, dice Jesucristo. Lávate la cara, peínate bien, porque los judíos eran los que querían hacerse ver, wow, están ayunando, pobrecitos, qué devotos, qué santos. Y Jesucristo les va a decir, hipócritas, no hagan eso.
Y esto, hermanos, es importante porque la verdad yo estoy luchando un poco con una mala costumbre que creo que tienen muchas iglesias, que por mal entendimiento, por ignorancia, creen ser más santas que otras iglesias. ¿Por qué? Porque mandan que se ayune 1 o 2 veces a la semana. Y eso, hermanos, es legalismo. Eso es legalismo. ¿Quiénes eran los que mandaban que se ayune 2 veces a la semana en el Nuevo Testamento? No fue Jesucristo, por si acaso. Incluso a Jesucristo los judíos le van a confrontar y le van a decir, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como nosotros ayunamos. Y Jesucristo les va a decir, ¿por qué tendrían que ayunar ahora? Si están con el esposo, si están en un momento de alegría, de felicidad. Y los judíos, hermano, los fariseos eran los que imponían a las personas que sí o sí ayunen 2 veces a la semana. Y lamentablemente hay una corriente que está muy expandida por muchas iglesias y muchos cristianos, en la cual se cree de que los cristianos que ayunan 1 o 2 veces a la semana son más santos que otros y son más devotos que otros. En las mismas iglesias a veces tienen ayuno y, como dije, incluso van en contra de lo que Cristo dice, porque Cristo dice que el ayuno sea secreto, secreto. Y las iglesias dicen martes de ayuno y todos tienen que venir, los que ayunen, en la noche a tener una reunión especial acá. Y así, adivina qué pasa. Nos enteramos quiénes están ayunando y quiénes no o no. Eso es lo que pasa. Y luego, dentro de la misma iglesia empiezan a mirarse, ¿sí? A ver quiénes son más devotos, quiénes son más espirituales, quiénes son más o menos. Y eso, hermanos, no está bien. El ayuno en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermano, era algo personal. Incluso el ayuno estaba ligado a el dolor, a la tristeza. Por ejemplo, Nehemías ayunó cuando vio los muros de Israel derribados. David ayunó cuando perdió a su hijo. Es por eso, hermanos, que Jesucristo le va a decir a los judíos, ¿por qué van a ayunar mis discípulos si ahora está el esposo con ellos? Porque el ayuno estaba ligado a momentos de tristeza, de dolor. Y hermanos, todos pasamos eso. En algún momento pasamos momentos tan tristes, de tanto dolor, que ya no nos interesa comer. Y más bien ese es un momento de dedicarnos a orar al Señor, de dedicarnos a buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque no tenemos hambre incluso, porque estamos pasando un momento muy difícil, muy complicado. Y hermano, esto es importante también respecto al ayuno. El ayuno, algunas personas creen que es una forma de conseguir el favor de Dios. Y no lo es. El ayuno en sí mismo. Escucha, ¿por qué Dios te tendría que dar más bendiciones a ti por dejar de comer? Eso, hermano, no es parte del cristianismo, ¿sí? Eso literalmente yo creo, hermanos, em, es la influencia pagana que tenemos incluso en nuestro país específicamente. Porque la gente está acostumbrada a tratar a sus dioses así en el mundo, ¿sí? En el mundo, por ejemplo, vamos a llegar a la época de las salacitas. Entonces yo quiero que el equeco me bendiga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle fumar, ¿sí? Hacer algo externo para que me bendiga. Y a veces la gente trata a Dios igual. Entonces, Dios, hoy día no voy a comer para que me bendigas. No, eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El ayuno no era una forma de voy a dejar de comer para que Dios me bendiga, no. El ayuno, como dije, era con la intención de voy a dedicarme a orar más hoy día, voy a dedicarme a buscar más en tu palabra el día de hoy y el tiempo que voy a utilizar para comer lo voy a dedicar a eso porque te necesito de manera especial, porque necesito, Señor, tu ayuda, necesito tu consuelo, tu ánimo. Era dejar de comer para buscar al Señor de manera especial, por algún motivo especial que estemos pasando. Pero no era simplemente por no comer. Y hay gente en nuestra época que trata así el ayuno, simplemente no come todo el día y luego está esperando que termine el ayuno para irse a comer corriendo, ¿sí? Y cree que por no haber comido está mejor que los demás. Y eso no es así, hermano. El ayuno, como dije en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, eran momentos individuales, especiales, en los cuales una persona decía, sabes, necesito buscar más al Señor, porque estoy pasando un momento muy complicado. Ahora, ¿puede haber ayunos colectivos? Me refiero a congregacionales, sí.
Cuando vemos en el Antiguo Testamento que había algo que le iba a afectar a todo el pueblo, a veces se llamaba ayunar. Pero el ayuno, como dije, no era simplemente no comer, sino era con la intención de todos juntos oremos por esta situación. Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando Esther y con su tío Mardoqueo se dan cuenta de que quieren matar a todos los judíos, y entonces Dios utiliza a Esther para salvar a los judíos, aunque en cierta manera utiliza más a Mardoqueo para salvar a los judíos. Pero le dicen al pueblo, ayunen, ¿sí? Pero era porque algo nos iba a afectar a todos. Entonces la idea no era simplemente dejen de comer, sino la idea era oren, busquen al Señor porque estamos pasando un momento muy complicado. En el Nuevo Testamento tú no vas a ver a los discípulos ayunando los martes, los miércoles, los jueves, 2, 3 veces por semana, ¿no? A los discípulos los vas a ver ayunando, por ejemplo, en momentos muy especiales como el momento de ordenar nuevos pastores. Porque eso iba a ser algo que iba a afectar a toda la iglesia, es algo muy, muy importante. Y entonces sí se tomaban un tiempo especial para orar al Señor y pedirle su guía y que por favor el Señor realmente muestre que esos hombres son enviados, son levantados por Él mismo. Entonces, hermanos, el ayuno tiene que ver con eso, sí. Y en nuestra iglesia hace mucha gente se pregunta por qué no hay días de ayuno y no hay, hermano. Ahora, en algún momento habrá algo que nos afecte a todos como iglesia y les vamos a decir, hermanos, los que quieran, por favor ayunen, no en el sentido de solo dejen de comer, sino por favor estén orando por esta situación de manera más intensa, ¿sí? Porque estamos pasando esta circunstancia y necesitamos. Entonces, hermanos, eso es muy importante, ¿sí? Porque hay un misticismo unido al concepto del ayuno que creo que no es para nada sano. Y hay un legalismo, como también les explicaba respecto al ayuno, que tampoco es correcto. Ok, por favor, ¿podría explicar en breves los conceptos acerca de estas posturas, premilenialismo, amilenialismo? Etimológicamente, estas dos cosas significan esto. Premilenialismo, pre-milenio, ¿sí? Nosotros creemos que estamos en la etapa antes de que llegue el milenio. Esos son los premilenialistas. Estamos esperando que llegue el milenio, estamos antes del milenio. Va a haber un milenio en el que Jesucristo va a reinar en este mundo y nosotros creemos que estamos en la etapa anterior a esa, que estamos esperando que llegue ese milenio. Los amilenialistas, la palabra a se utiliza como una negación, significa que creen que no va a haber tal milenio futuro, ¿sí? Si quieren saber más de esto, hermanos, acabo de dar una charla sobre el premilenialismo histórico. Yo sostengo el premilenialismo histórico, ¿sí? No premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico es muy diferente. Y eso es lo que significan estas dos posturas. Algunos cuando ven Apocalipsis capítulo 20 no lo ven como algo futuro. Incluso creen que ya está pasando lo que vemos en Apocalipsis 20. Cristo ya está reinando, Satanás ya está amarrado, atado, encadenado. Entonces ya creen eso. Otros, como yo, creo que recién va a llegar esa etapa, ¿sí? Entonces, espero haber sido bastante breve y claro respecto a lo que significan estas dos posturas. Ahora, hay muchos detalles sobre estas posturas, ¿sí? Muchos detalles, y como les dije, si quieren aprender sobre el premilenialismo histórico, acabo de dar una charla, está ahí en el internet, sobre ese tema que me invitaron a la carrera de liderazgo pastoral en la UDABOL. Así que les animo, hermanos, a usar esa enseñanza, ¿sí? Dice, ¿Dios se manifiesta en el infierno? Esa es una buena pregunta y viene de una niña de nuestra iglesia. Sí, y en realidad eso es probablemente lo que más da miedo del infierno. Algunas personas creen que el infierno es la ausencia de Dios, pero no es la ausencia de Dios. Eso, hermanos, no tiene sentido. Hermanos, nosotros creemos que Dios es omnipresente, ¿sí o no? Entonces eso significa que Él está presente en todas partes. Hermanos, yo no entiendo por qué hay personas que caen en ese tipo de errores tan básicos. ¿Cómo puedes creer que en el infierno Dios no está?
dejaría de ser Dios entonces, porque Dios, para que sea Dios, es el omnipresente, está en todas partes, trasciende la materia, el espacio, como hemos dicho hace un momento. Ahora, lo que sí se dice muchas veces, eso sí con fundamento bíblico, es que la gracia de Dios ya no se manifiesta en el infierno. La gracia de Dios ya no está en el infierno, sino lo único que se manifiesta es su ira, es su justicia. Y esto, hermanos, es lo que Pablo dice. Ustedes pueden leer después, Romanos capítulo 9, versículo 20 en adelante, donde el apóstol Pablo va a hablar de que hay vasos de ira preparados para destrucción, en los cuales Dios va a manifestar su ira y su poder, va a manifestar su justicia. El infierno, hermano, y lo que hace que el infierno sea el infierno, es de que Dios va a manifestar su ira, su odio hacia el pecado, hacia el pecador, sin ninguna restricción. Va a manifestar su justicia y su castigo y condena contra el pecado sin ninguna restricción. Y eso significa, hermanos, de que Dios se manifiesta en el infierno. Él debe manifestarse en el infierno. Es más, el infierno es el infierno porque Dios está ahí manifestando su ira y su condena contra el pecado. Eso sobre esa pregunta, ¿sí? Ok, ya estamos llegando a la Navidad. ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Hermanos, este tema cae en lo que se conoce como la libertad y la prudencia cristiana, ¿sí? Pablo nos va a hablar de esto en Romanos 14, Pablo nos va a hablar de esto en 1 Corintios 8, y específicamente voy a pasarme esta respuesta en Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo, hermano, sabe de que no todos dentro de la iglesia vamos a tener las mismas preferencias. Hay cosas, hermano, en la Biblia donde tú no vas a encontrar un mandamiento explícito o una prohibición, ¿sí? No vas a encontrar eso. No vas a encontrar tú en la Biblia un versículo que te diga, festeja la Navidad, otro versículo que te diga, no festejes la Navidad. No vas a encontrar un versículo en la Biblia que te diga, arma un arbolito, no armes un arbolito. Como también no vas a encontrar en la Biblia muchos temas, hermanos, como por ejemplo, festejar tu cumpleaños. ¿Dónde dice la Biblia que festejes tu cumpleaños? No dice. Eso es algo que hacemos de manera tradicional con nuestras familias, recordando cuando hemos nacido. Sí, pero ¿dónde dice que hagamos eso? No dice específicamente. Ahora, ¿la Biblia nos prohíbe que festejemos nuestro cumpleaños? Tampoco nos prohíbe. Y eso, hermanos, es lo que se conoce como los temas grises dentro de la vida cristiana. Y estos temas grises, hermano, debemos tratarlos con mucho cuidado. Pablo va a decir en Romanos 14, hay personas que les gusta, por ejemplo, comer carne y hay otras a las que les gusta comer solamente verduras. ¿Qué hacemos ahora? Los que comen carne son unos carnales, pecadores. Los que comen verduras son más espirituales, ¿sí? No, dice Pablo. Pablo dice, cada uno puede decidir en eso. Hay ciertos temas que como la Biblia no te dice si haz esto o no hagas esto, tienes la libertad, hermano, para decidir. Y esto cae también en el tema de la Navidad. Por eso Pablo va a mencionar en Romanos 14 días de fiestas. Los judíos, hermano, aparte de las fiestas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, tenían otros tipos de fiestas. Y Pablo dice, ¿sabes? Va a haber hermanos dentro de la iglesia que van a querer seguir festejando esas fiestas y va a haber otros que no. Y Pablo dice, escucha bien esto, no se juzguen ni se desprecien. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, este tema de la Navidad, hermano, no tiene por qué ser controversial. ¿A ti te gusta festejar la Navidad? Hazlo. Ahora, al hacerlo, escucha bien esto, tienes que tener cuidado con no pecar, como con todo. A veces la Navidad lamentablemente es utilizada para el simple consumismo, ¿sí? Y hay gente que utiliza la Navidad solamente para mostrar su capacidad económica, ¿sí? Entonces, para en enero mostrar todo lo que se han comprado, todo lo que han hecho. Eso, hermanos, no es el pecado específicamente la Navidad. El pecado ahí está en la codicia. El pecado ahí está en la soberbia. El pecado ahí está en la altivez de los ojos que Dios odia. Y con eso sí hay que lidiar, ¿sí? Sí hay que lidiar. Pero como dije, específicamente el tema de la Navidad no podemos decir que es pecado. Pero
Si mi hermano no le gusta la Navidad, cree que está mal, cree que Constantino la trajo y se inventó Constantino eso, ok, hermano, yo no estoy festejando lo que Constantino hizo. Yo no estoy alabando o adorando al Dios del Sol, como algunos dicen. No estoy haciendo eso. Simplemente me gusta reunirme con mi familia, regalarnos cosas, así como Dios nos regaló a su Hijo Jesucristo, regalarnos sin ningún motivo y pasar un buen tiempo en familia. Me gusta eso a mí. Ahora, a ti no te gusta, Pablo dice, no lo hagas. No lo hagas. Y no desprecies y no juzgues al hermano que sí lo hace. Y yo no te voy a despreciar porque no lo hagas. ¿Sí? Y es ahí, hermano, donde la Biblia nos llama a tenernos paciencia respecto a esos temas. Y no solamente, hermano, esto es respecto a la Navidad, va a ser respecto a otras cosas más, como la comida, por ejemplo, ¿sí? Como otro tipo de fiestas, como los cumpleaños, ¿sí? Que les he mencionado. La Biblia nos da libertad. A ti te gustará festejar tu cumpleaños, a otros no les gustará. Está bien. Debemos tenernos paciencia, hermanos, debemos tenernos tolerancia en esos temas. Respecto a doctrina fundamental, respecto a cosas que la Biblia realmente prohíbe o manda, hermanos, ahí tenemos que ser bíblicos y ser muy firmes y tener convicciones fuertes. Pero hay algunos temas en los cuales la Biblia nos da lo que se conoce como la libertad cristiana, para que cada cristiano decida qué es lo mejor. Ahora, esa libertad, por si acaso, tiene ciertas limitaciones. Esa libertad, hermanos, si bien tú tienes la libertad de festejar la Navidad, sí tiene ciertas limitaciones. ¿A qué limitaciones Pablo nos va a presentar en Romanos 14, 1 Corintios capítulo 8? Uno, analiza si conviene, ¿sí? Y el apóstol Pablo también dice esto en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. ¿Conviene? Sí. Entonces, tú querrás o no querrás festejar la Navidad. Tú piensas, ¿conviene? No conviene. ¿Sí? ¿Edifica? No edifica. Pablo va a decir, ¿me controla? ¿Es algo de lo que estoy sometido como un esclavo? ¿Es como un vicio? En ese caso no quiero. ¿Sí? Luego el apóstol Pablo también va a dar este parámetro. Pablo va a decir, ¿cómo esto va a afectar mi relación con mis hermanos? ¿Sí? Entonces, escucha, si yo sé que a ti te ofende que yo tenga un arbolito de Navidad en mi casa, no voy a publicar una foto de mi arbolito de Navidad en mi casa, ahí en las redes sociales. No te voy a invitar a que veas a armar mi arbolito conmigo, ¿sí? Voy a tener cuidado porque quiero mantener la relación contigo sin que haya algo que nos estorbe. Ahora, eso no significa que yo deje de tener cierta libertad, pero lo que sí significa, el apóstol Pablo nos dice, es de que pongamos nuestra relación como hermanos primero. Entonces yo estoy dispuesto a sacrificarme, hermanos, si le voy a ofender a alguien con algo de lo que yo vaya a hacer, que yo sé que tengo libertad. Entonces la Biblia sí nos da esa libertad, hermanos, para decidir, pero nos pide que lo hagamos con sabiduría, con mucho cuidado. Y este tema de la Navidad, hermanos, sinceramente simplemente es esta la posición de nuestra iglesia. El que quiera festejar, festéjelo. No cometas excesos, no caigas en codicia, no caigas en los pecados que he mencionado. A veces la Navidad es motivo de caer en el pecado de la falta de contentamiento, sí, que la Biblia nos dice, estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y como no recibimos lo que queremos en Navidad, ya no estamos contentos, eso está mal. Pero como dije, no es el problema la Navidad, el problema es tu corazón y ten cuidado con eso. ¿No quieres festejar la Navidad? No la festejes, hermano. No hay problema. Pero la Biblia te manda, no juzgues a los que sí la festejan. ¿Sí? No los juzgues. No, ellos tienen su libertad, no están quebrando un mandamiento, no están quebrando no están yendo en contra de alguna prohibición que Dios nos haya dado. Entonces podemos tener libertad, hermano, y paz respecto a esos temas. Y es lo que debemos promover. Hay iglesias que lamentablemente igual por el tema del legalismo se vuelven legalistas respecto a estos temas, ¿sí? Entonces prohibido la Navidad acá. O hay otros que literalmente le arman su arbolito ahí en media iglesia, ¿sí? Eso también está mal porque no estás tomando en cuenta a quién puedes afectar dentro de los hermanos. Aquí en nuestra iglesia, hermanos, no hacemos eso. Dejamos que cada familia, que cada individuo decida esos temas.
sin juzgarse, sin despreciarse y siempre tomando en cuenta que cómo puede afectar eso su relación con los demás. Así que eso, hermanos, sí. Voy a responder una pregunta más porque es muy buena pregunta y las demás las vamos a dejar para la siguiente sesión de preguntas, ¿sí? Dice, ¿por qué ya no se hacen sacrificios? Y yo sé que muchos tal vez ya conocemos esa respuesta, ya sabemos la respuesta a esta pregunta, pero es muy buena pregunta, porque tenemos que una y otra vez, hermanos, entender y recordar y poner nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué ya no se hacen sacrificios? Porque Cristo ya hizo el sacrificio que nosotros necesitamos para ser salvos. Porque Cristo ya se sacrificó, dice el autor de Hebreos capítulo 7, capítulo 9, una vez y para siempre, para hacernos perfectos, para ganar nuestra salvación, para que todos nuestros pecados sean cubiertos, sean perdonados. Entonces ya no se necesitan más sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente eran una ilustración, un ejemplo de lo que Jesucristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Los sacrificios que hacían Moisés, lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran simplemente eso. Y cuando Cristo vino, como la Biblia nos dice, en el cumplimiento del tiempo, a hacer el sacrificio que Dios requería, a cumplir lo que Dios requería, a cumplir la justicia que Él demandaba de nosotros, ya no se requieren más sacrificios, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, por eso, y creo que es un niño el que escribió esto, o alguien con muy mala letra, pero muy buena pregunta, porque es por eso que no se requieren más sacrificios, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Por si acaso, hermanos, tenemos un pequeño receso en el cual pueden servirse un refrigerio. El refrigerio, por si acaso, hermanos, es completamente gratis. Recalco eso. No es que estamos vendiendo cosas allá afuera o algo así. Es un cariño de la iglesia para tener un tiempo de poder compartir, conversar. Y dentro de 15 minutos vamos a comenzar el primer servicio. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo, te agradezco por tu misericordia, por la bondad que nos das, Señor, de reunirnos acá, de tener estos tiempos de preguntas. Dios mío, te ruego que tú seas el que aclare, que tú seas el que disipe nuestras dudas. Ayúdanos, Dios mío, a unirnos en una misma fe, en un mismo conocimiento. Y te rogamos, Dios, por este día que comienza, tu palabra sea predicada de manera fiel, que tu pueblo, Dios mío, te alabe con corazones sinceros. Ayúdanos a servirte en este día y también, Señor, a tener una comunión entre nosotros para tu gloria y para nuestra edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, sírvanse un refrigerio. En 15 minutos comenzamos el primer servicio.